Octavio Puente Castellano. Pertenecemos al programa de Derecho del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. A manera de actividad en nuestra materia de Constitucional Colombiana 1, vamos a hacer una conversación grabada, tranquilos, solo vamos a ver nosotros. A manera de bloque, si hay preguntas, en lo posible al final de la actividad. Y el tema que vamos a tratar será el constitucionalismo desde un panorama general y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, respecto al constitucionalismo, tenemos que ver argumentos. Y ya está. Listo. Argumentos como este que se encuentran dentro de la doctrina constitucional. Por ejemplo, desde tiempos inmemoriales, toda comunidad humana que es necesariamente una comunidad política se ha visto obligada a resolver un problema tan fundamental como inevitable, y el que está referido al ejercicio del poder público. El ejercicio del poder público puede entenderse también como el ejercicio del poder político. ¿Y qué es eso del poder político? Precisamente aquella facultad de individuos de ejercer control, ya sea por la fuerza o mediante instituciones políticas, para ejercer armonía dentro de una sociedad. ¿Sí? Listo. Respecto a una serie de conceptos que debemos entender antes de comenzar a hablar del tema del constitucionalismo, podemos encontrar conceptos tales como las ramas del poder público. ¿Alguno sabe qué son las ramas del poder público? ¿Cuáles son? Ok, ¿en casualidad sabes de qué se encarga cada uno? La ejecutiva es la que maneja los dinero, la legislativa como la que propone y aprueba leyes, la judicial es la que busca el caso que no se cumpla o que se afecte una ley. Excelente. De ahí tiene ciertos señoritas. Claro que son puntos del tema de ciencias sociales. Entonces, voy a explicarlo de manera técnica. Bueno, el poder público, como lo dice mi compañero, se divide en tres, como lo dice Marlon, se divide en tres ramas: la legislativa, ejecutiva y judicial. La legislativa es la que se encarga de hacer leyes y reformar la Constitución. Esta está constituida por el Congreso de la República, el Senado, la Cámara y el presidente. El presidente puede hacer leyes, sí, pero solo puede hacer en un caso que es en caso de conmoción, cuando el Estado entra en estado de conmoción. Un gran ejemplo es en la pandemia, que el presidente pasó directamente a hacer leyes para controlar la pandemia. La ejecutiva es el control político de todos esos que nos gobiernan y que, pues, básicamente toman las decisiones por nosotros. Esto es para el cumplimiento de la Constitución y sus leyes, y está conformado por el presidente, los ministros y los departamentos las empresas de departamento. La judicial son las cortes y los tribunales, los que se encargan de solucionar los conflictos entre privados y públicos, y esta está constituida por los... Pero no todos aquí. La constitución política son las reglas que rigen a un gobierno. Reglas que rigen a un gobierno. Ahora sí, claro, La convención estaba Es como el libro, no fue necesariamente un libro, pero es como lo que rige las leyes, como que especifica los derechos, los cumplimientos y lo que puede llegar a pasar cuando no se cumpla o se violente por eso. Precisamente, una constitución, en el caso de la constitución política de 1991, en el procedimiento de la Colombia, es un documento donde se contemplan todas aquellas garantías respecto a derechos. Donde se contemplan todas aquellas garantías respecto a derechos tanto de índole fundamental como de índole colectivos, sociales, económicos. También se contemplan aspectos como lo es mecanismos de protección y participación ciudadana. De pronto no he escuchado mecanismos de participación, de protección, como lo son la tutela, el referimiento, ¿sí? Bueno, también hay los mecanismos de protección. Los mecanismos de protección se pueden basar en los derechos fundamentales, que son del 11 al 41, que están estipulados en nuestra Constitución política. Para la protección de derechos fundamentales tenemos la acción de tutela, que es básicamente proteger todos esos derechos que son inherentes hacia la persona.
En esos está pues, el derecho a la vida, el derecho a salud, el derecho a la educación. También tenemos el derecho de petición, la acción popular, que es la acción como de una sociedad. La acción grupal, que o sea, pues, se parece a la popular, pero para imponer una acción grupal deben haber un mínimo de 20 personas que estén como en desacuerdo de lo que está pasando. También está las RQR, la PQR, que es la petición de queja y reclamo, y tenemos dos habeas, el habeas corpus y el habeas data. El habeas corpus es cuando, bueno, lo voy a explicar por ejemplos porque es muy difícil explicarlo así. El habeas corpus es cuando, digamos, Marlon, un ejemplo, Marlon cometió un delito, ¿sí? Robó a una persona y llega a la estación de policía y los policías no le leen sus derechos, hicieron un mal procedimiento, ¿sí? Entonces Marlon interpone un habeas corpus, que es como decir que no se cumplieron como el debido proceso y tiene un tiempo de solución de 36 horas. O sea que en 36 horas deben solucionar y dejar libre a Marlon por el simple hecho de hacer un mal procedimiento. El habeas data es la protección de los datos personales. Todos esos datos que, por decirlo así, cuentas, todo eso, son del habeas data. ¿Alguna pregunta sobre eso? También tenemos información crediticia de una persona que no sea titular, a menos que no haya firmado un poder. Y el poder debe estar en constancia del notario. Si no está en constancia del notario, no vale el poder. Bueno, eso respecto a mecanismos de protección y participación ciudadana que están contemplados en la Constitución de 1991 y que amplían esa dimensión en materia de garantías para el ciudadano, a diferencia de la Constitución de 1886. ¿Sí? Otra cosa para entender respecto a la Constitución es que más que un pedazo de papel, por ejemplo, en la doctrina se puede entender, citando el lista del mar, Ferdinand Lassalle, él nos explica que la Constitución no es sencillamente un pedazo de papel con garantías y obligaciones. De hecho, considera la Constitución como una suma de factores reales de poder. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que participan en el ejercicio del poder político hacen parte de la Constitución. Ponía el ejemplo de que, no sé, tenemos un reino y en una biblioteca se contemplan absolutamente todas las leyes, pero sin copias. Y esa biblioteca se quema. ¿Qué queda si no hay constitución y no hay leyes? Queda el poder coercitivo y la, digamos, organización administrativa. Ponía el ejemplo de que el rey decía, listo, la constitución se quemó, pero aún tenemos los cañones, aún está el ejército. Entonces aún están sometidos ante el imperio de la ley. Por eso les explicaba al principio el tema de que el poder político también se puede ejercer por medio de la fuerza. Este poder político nace inclusive desde los principios de la sociedad como se estaba organizando en tribus, lo que entendemos como individualización del poder. Tenemos en sociedades primitivas quien tenía el poder, ¿quién era? Por ejemplo en tribus, hace 2000, 3000 años. ¿Quién? Ok, así que ¿quién era? ¿Pero por qué era líder? Por determinada población. ¿Por qué somos un Estado? Porque tenemos las tres características que componen a lo que es un Estado. Por ponerlo más claro, que es la población, el territorio y el poder. Si no hay territorio, no se puede constituir como Estado. ¿Sí? Bueno, eso por esa parte. ¿Claro? ¿Alguna duda? Entonces, conceptos, ¿listo? Entonces seguimos con el desarrollo histórico y el panorama general del constitucionalismo en el mundo, ¿sí? De aquellas revoluciones que a través de la historia llevan al ordenamiento jurídico de los diversos estados que están constituidos en el mundo. Tenemos primero la Carta Magna de Inglaterra, expedida en 1215 por el rey Juan, en la cual miembros de la nobleza, inconformes con los abusos que incurría ese gobernante, exigieron que se expidiera esta ley. Tenemos también la Revolución Gloriosa de 1688, con el cual se expide el famoso Bill of Rights, que expande los derechos y garantías a sectores más amplios de la población. Tenemos, ya como famoso, la Revolución de 1776 de Estados Unidos,
donde se da una constitución como carta escrita, una concepción de la supremacía constitucional y la creación del sistema federal, suprimiendo así la monarquía. Tenemos la revolución. Listo. Siguiendo con este desarrollo constitucional en materia histórica, seguimos con Colombia en su Bueno, el reinato de la Nueva Granada. Voy a resaltar que, pues, como todos sabemos, creo, que la Nueva Granada antes estaba conformado por Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Básicamente, el virreinato era cuando los españoles nos estaban conquistando. Esto, bueno, después, en 1781, surgió la revolución de los comuneros, que se originó por la subida de impuestos. El virreinato de España empezó a subir los impuestos y los comuneros, en desacuerdo, para aclarar, los comuneros era un grupo, digamos, que dentro de revolucionario conformado por criollos. ¿Alguien recuerda quién eran los criollos en la época del virreinato? Hijos españoles nacidos en América. Bueno, era por la subida de impuestos. Como lo dijo Huertas, los ciudadanos de la Nueva Granada originariamente se originó por las personas de bajos recursos, pero al ver que en la subida de impuestos, los criollos, que eran, para aclarar, los criollos eran nativos que tenían mucho dinero, empezaron a organizar revoluciones y que, como lo dijo Marlon, eran hijos de españoles nacidos en la Nueva Granada. Bueno, tras esto, en el origen del transcurso de 1781, los criollos llegaron a un acuerdo con el rey, que eran las capitulaciones, que era un medio de solucionar esa subida de impuestos. Pero el reinado o los líderes capturaron a los que estaban planteando esto y tiempo después lograron firmar estas capitulaciones, pero no las aprueban los burgueses y hacen la anulación de las capitulaciones. Esto ocasionó una gran derrota de los comuneros, pero al transcurso de estos conflictos y de estas personas, hubieron hartas revueltas en todo el virreinato de la Nueva Granada. Una de las más importantes fue la de Neiva, donde pues fue una gran revolución y marcó como la historia de Colombia. Después de eso, en nuestro contexto histórico, pasamos a 1973 con la traducción y la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, del Ciudadano y del Hombre, de Antonio Nariño, que básicamente él hizo la traducción mientras estaba preso en España, en Cádiz, y fue condenado a 30 años, pero solo cumplió, creo que fueron 2 años, y durante esos 2 años hizo la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, en 1811 y 1816 tenemos las constituciones provinciales, que era la constitución de Cundinamarca, que fue el 4 de abril de 1811, la constitución de la República de Tunja, que fue el 23 de diciembre de 1811, la constitución del Estado de Antioquia, que fue el 21 de marzo de 1812, la constitución de la República de Cundinamarca, que también fue en 1812, la constitución del Estado de Cartagena de Indias, que fue en 1812, constitución del Estado de Mariquita en 1815, la constitución provisional de la provincia de Antioquia en 1815 y la constitución de Neiva, que también fue en 1815. Bueno, después de esto, ¿por qué vemos esto? De que la revolución de los comuneros se fue parcialmente la ocupación española en nuestro territorio. ¿Y por qué tantas constituciones provinciales y no una constitución nacional? Debido al desacuerdo que tenían los que lideraban esa campaña revolucionaria. Por eso entendemos la independencia de Colombia más que como una fecha, como un proceso. ¿Sí? Entonces, con ese desacuerdo en materia constitucional, no se decidía si optar por un Estado de índole federal o centralizado. Y nos explicas qué es. bueno, voy a explicar el sistema federal. El sistema federal, o sea, un gran ejemplo es Estados Unidos. Todos saben que Estados Unidos
está dividido y cada estado tiene sus normas, ¿sí? Entonces eso es federal, que o sea, es la contribución de un país, pero cada estado tiene sus normas. Y centralizado es que todo, o sea, todas las normas nacen sobre una persona. Bueno, y también existe el central federalizado, ¿no? Ok. Bueno, entonces después volviendo a esto, en 1815 fue la reconquista de española por Pablo Murillo y uno de los ítems de las estrategias del constitucionalismo contempladas en la doctrina del mismo tema, una de ellas como límites al ejercicio del poder político. ¿A qué se refiere eso? A que el poder sea descentralizado, a que el poder, las diferentes prerrogativas que conforman al ejercicio del poder político estén libres. Precisamente por eso existen las ramas del poder público. Por eso hay una rama encargada de legislar, otra de administración de justicia y otra de administración general. ¿Sí? Porque antes lo que era la monarquía, el monarca se encargaba de las tres ramas. No había ese, digamos, sector descentralizado que tenemos en constituciones contemporáneas como las que tenemos alrededor del mundo. Otra de ellas sería la materia de derechos, garantías y prerrogativas consagradas, entendiendo que cuando yo tengo un derecho, estoy sometido a una obligación. Mis derechos están contemplados hasta donde comienza el derecho ajeno. Tenemos otro ítem que es la voluntad popular. El ejercicio del poder político debe ser una expresión de voluntad popular. Por eso tenemos los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos el voto. Bueno, separación de poder, que ya lo hemos hablado, tema más específico de ramas de poder público. Normas escritas, bueno, esto es bastante obvio. Normas con supremacía jurídica pesadas en el medio escrito. Todos tenemos, la mayoría de estados tienen constituciones escritas. Claro que algunos no, porque varios se fundamentan, más que todos los jueces se fundamentan en la costumbre. Hay estados sin constitución. ¿Podrían dar sobre el comentario? Bueno, básicamente estas son las constituciones por las que ha pasado Colombia desde 1821. Cabe resaltar que, como pueden ver acá, todas han sido de forma de gobierno presidencialista, aunque no han sido de forma de Estado iguales. Unitario y centralizado, ahí se lo voy a explicar, es cuando, bueno, es lo que tenemos en Colombia y es cuando está el presidente, pero también tiene sus delegados en cada, por decirlo, estado. Un ejemplo es, digamos, el presidente con sus gobernantes. Está la cabeza principal, pero también despliega en ciertos departamentos sus gobernantes, o sea, los gobernadores, valga la redundancia. Bueno, en 1821, bueno, el nombre del estado se llamaba República de Colombia, era unitario y centralizado, y ya sabemos que están las dos, la general y con los dirigentes de cada estado, presidencialista, y duró 7 años y fue conservador. Luego pasamos 7 años después, se origina la Constitución de 1830, que igual que la anterior, guarda los mismos conceptos, presidencialista, conservadora, pero esta solo duró 22 meses. Está la Constitución de 1832, que acá sí muy descentralizado, presidencialista, también 11 años, y esta sí fue una de las primeras constituciones liberales. La Constitución de la República de la Nueva Granada, 1843, unitario centralizado, presidencialista, 10 años, también fue conservadora. Está la Constitución República de la Nueva Granada de 1853, unitario descentralizado, presidencialista, 5 años, liberal. Esta fue una de las constituciones, tanto como la de 22 meses como la de 3 años, que fue la Constitución de 1858, que es una de las más cortas, que fue el nombre del estado, fue Confederación Granadina, fue federal, donde el sistema es como en Estados Unidos, presidencialista, duró 3 años y fue liberal. Tenemos la Constitución de 1863,
cambió el nombre del Estado a Estados Unidos de Colombia, que también fue federal, presidencialista y esta se duró 23 años. Tenemos la constitución más, prácticamente con más tiempo, que es la de 1886, que fue la república con nombre del Estado República de Colombia, unitario, centralizado, presidencialista, 105 años y conservador. Y tenemos nuestra actual constitución, que es la que va desde 1991, que es el nombre del Estado República de Colombia, es unitario, descentralizada, presidencialista, 22 años y es social. Entonces, entender que hablar de nuestra historia constitucional, de las constituciones más importantes, tenemos dos que son federales y el resto tenemos. Con el modelo de unitario centralizado y unitario descentralizado. Esto de pronto les sale en listo. Una característica importante de la Constitución de 1991, con indudablemente actual vigencia, es el hecho de que le diera el carácter fundamental a cierto régimen de derechos. Entre ellos, el enfoque que le vamos a dar, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, bueno, digamos que el libre desarrollo de la personalidad se puede entender desde varias dimensiones. Entre ellas, el libre desarrollo de la personalidad, como por ejemplo aquí, el tema del porte de uniforme, o digamos, el uso de cómo yo meto el cabello, que los aretes, que artilugios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender que, por ejemplo, respecto al libre desarrollo de la personalidad, en materia de manuales de convivencia, no debe ser obligatorio, digamos, el hecho de que a mí me obliguen, digamos, a vivir de cierta forma, que tener el cabello, que si ponerme aretes, anillos, no debería obligar. De hecho, en cierta manera se puede entender que es hasta legal en materia constitucional, considerando el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que dicta lo siguiente: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Bajo esta dimensión, debemos entender que en la medida que nosotros adquirimos derechos, también adquirimos obligaciones. Así pues, me permito citar el artículo 95 de la Constitución Política, en su capítulo 5 de los deberes y obligaciones. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. En su primer numeral nos habla de: son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. En la medida que yo adquiero un derecho, adquiero una responsabilidad. Si quiero que se me respete un derecho, respeto el derecho ajeno. ¿Sí? Si quiero que respeten mi libre desarrollo, respeto el libre desarrollo ajeno. Así pues, desde las dos dimensiones del libre desarrollo de la personalidad, lo entendemos como libre desarrollo desde la orientación sexual, ¿sí?, que tiene total libertad respecto a eso, su derecho constitucional. Y respecto al tema de los manuales de convivencia y el porte del uniforme o la presentación personal, entender que no es tanto la labor de quien legisla ese manual de convivencia, dejar una norma, es que no se puede venir así, no. Entender que por respeto a la institución tenemos que seguir ciertos parámetros, bueno, hasta cierto punto, ¿no?, ciertos parámetros de vestimenta en función de mantener una armonía en el ámbito académico. Pero entender que nuestra presentación personal, indudablemente, inclusive lo contempla la Constitución, no, y que yo someterme a esto porque esa es la, sino más bien del carácter de la formación de los docentes a cátedra que imparten ustedes, ¿sí?
para vivir en armonía precisamente. Y si bien el tema de violencia de la personalidad, entre comillas, no influye en ese carácter, digamos, de formación académica, que de hecho en eso es lo que debería estar enfocado precisamente un manual de convivencia. En aquellos caracteres, en aquellos aspectos que contribuyen dentro del ejercicio de la formación académica de bachilleres que el día de mañana van a ser profesionales. Parece intenso, ¿sí? Entonces la jurisprudencia es eso, toda esa orden de sentencias, esas cosas que resuelven los jueces a la hora de estudiar el caso, ¿sí? Que lo resuelven. Entonces termina ahí, por ejemplo, un documento que está aquí arriba de las disposiciones generales, la queja de la persona de la tutela y el último lo que resuelve el corte. ¿Sí? Entonces, en materia de jurisprudencia, entender que no es tanto legislar en un papelito, en un libro, decir que es que hay un cierto régimen de vestimenta, sino entender que es una labor de los educadores el hecho de impartirnos esa cátedra respecto a ese modelo de tanto de comportamiento, de vestimenta, que debe entenderse para vivir en armonía. ¿Algo que creer? Bueno, este es un ejemplo básico. Digamos, recuerdo cuando estaba en 11 acá en este colegio, pues empecé con los aretes y todo eso. Recuerdo muy bien que los profesores me decían que no era permitido el uso de aretes acá. Básicamente, yo estaba violando, constitucionalmente yo estoy violando los de estos. Recuerdan que al inicio, cuando nos vamos a matricular, firmamos un pequeño contrato donde dice, si nos ponemos a leer bien, que estamos poniéndonos bajo las normas que está imponiendo el colegio. O sea, el colegio no le quiere violar ese desarrollo de la personalidad, sino que está diciendo que mientras que usted esté en el ámbito académico, mientras que esté acá en la institución, usted debe respetar esa norma de no usar estos aretes o, bueno, digamos en casos de pintarse el pelo, porque sé que me van a decir, no, que yo me pinté el pelo y el colegio no me lo permite. Ahí sí no, pero digamos en caso de los aretes, el colegio no permite que usted entre en la institución utilice estos aretes. Y está estipulado porque ustedes firmaron un contrato. Ya después del colegio, si usted quiere salir y ponerse aretes y eso usted lo puede hacer porque es su desarrollo de la personalidad. Pero mientras usted está en la institución, básicamente no pasa eso. Entonces uno a veces va en contra de las cosas que nos impone la institución, pero uno no se da cuenta que uno firmó un contrato. Bueno, en este caso sus padres firmó un contrato donde están diciendo que ustedes se ponen bajo las normas de la institución. Entonces básicamente primero tenemos, algo que siempre tengo que aclarar es que para hacer un reclamo primero tenemos que saber cómo argumentar ese reclamo. No hacerlo porque a mí me gusta usar aretes y yo escuché que la Constitución dice que el desarrollo de la libre personalidad. Pero uno debe ir más allá y mirar qué tan fondos tiene ese desarrollo de la personalidad y que, bueno, en el ámbito estudiantil, cómo puede funcionar ese desarrollo de la personalidad. Y entender que más que, por ejemplo, está bien que ustedes se firmaron un contrato, pero no olvidar que la Constitución posee ese carácter de supremacía y está por encima de cualquier contrato, cualquier cosa que está, sus derechos fundamentales es lo que priman, esas garantías es lo más importante. Y respecto a eso, entender que no, lo que yo diciendo todo el rato, por nuestra institución y la institución educativa, Ignacio Agustiniano, por permitirnos este espacio y no les quitamos este tiempo. Muchísimas gracias.